Hola y bienvenidos a Tu Cuba. Yo soy Daniel Jiville. En la última década, el cannabis ha resurgido como una potencial terapia medicinal, y su uso en este contexto es cada vez más regulado a nivel global. Muchas de las aplicaciones médicas actuales de los cannabinoides incluyen enfermedades reumáticas como la artritis reumatoide y la fibromialgia, lo que lleva a la necesidad de evaluar la evidencia actual para el uso terapéutico en esta y en otras condiciones, y sus posibles aplicaciones terapéuticas, como veremos en este episodio. Testimonios sobre el uso de cannabis como remedio para el dolor artrítico se encuentran desde hace siglos y en diferentes culturas, desde el emperador chino Shen Nung hacia el año 2700 antes de la Era Común y los asirios en el siglo IX antes de la Era Común. En la medicina moderna, el cannabis es mencionado en 1924 en el Sajous Cyclopedia of Practical Medicine. Sin embargo, las percepciones de cannabis han cambiado desde entonces, como lo indica el Tratado Internacional de 1925, que regula el uso del opio y el comercio de cannabis, declarándolo para fines prácticos ilegal. El sistema de señalización endocannabinoide comprende a los receptores cannabinoides, a los endocannabinoides, que son ligandos endógenos de los receptores cannabinoides, y a las enzimas que regulan la biosíntesis y la inactivación de los endocannabinoides. Un desarrollo fundamental fue la identificación del receptor cannabinoide 1, o CB1, en 1988, que fue seguido por el descubrimiento de los dos primeros endocannabinoides en la década de 1990. Estos dos compuestos, anandamida, también conocido como araquidonoil etanolamida o AEA, y 2-araquidonoilglicerol, también conocido como 2-AG, actualmente son los endocannabinoides mejor descritos. Las enzimas responsables de la biosíntesis y la degradación de AEA y 2-AG son componentes importantes del sistema endocannabinoide. AEA es predominantemente sintetizado por un proceso que involucra N-aciltransferasa y N-acilfosfatidil etanolamina fosfolipasa D hidrolizante, mientras que la síntesis de 2-AG se basa en diacilglicerol lipasa. Tanto AEA como 2-AG pueden ser degradados por oxigenación o hidrólisis. La hidrólisis se logra a través de dos rutas distintas. AEA se degrada por ácido graso amida hidrolasa, o FAAH, y 2-AG es degradado por monoacilglicerol lipasa. La oxigenación tanto de AEA como de 2-AG se puede lograr a través de ciclooxigenasa 2 y del sistema de citocromos. CB1 es un receptor acoplado a proteína G que medía los efectos psicotrópicos del cannabis. Las propiedades psicotrópicas de CB1 pueden atribuirse a la amplia distribución de este receptor en el cerebro, en el que está presente en altas concentraciones en la corteza frontal, los ganglios basales y el cerebelo, y es predominantemente expresado en axones y terminales presinápticas. Por el contrario, la expresión de CB1 en el tallo cerebral es relativamente baja, lo cual posiblemente explica la baja toxicidad del cannabis. CB1 también se expresa en una variedad de otros tejidos y órganos, incluida la médula espinal, la glándula tiroides, las suprarrenales, el hígado, el tejido adiposo, el tracto gastrointestinal y los órganos reproductivos, así como en células del sistema inmune. El patrón de expresión CB1 es de particular interés en el contexto de las enfermedades reumáticas, en la medida de que se encuentran los receptores CB1 en condrocitos y osteocitos de articulaciones humanas. Además, la evidencia sugiere que CB1 facilita la adhesión de los sinoviocitos tipo fibroblastos a fibronectina, reduciendo así la capacidad migratoria de estas células y posiblemente disminuyendo la destrucción del cartílago. La deconstrucción de la señalización CB1 revela varias vías a nivel molecular. Actuando a través de proteínas G inhibitorias, la activación de CB1 promueve un efecto inhibidor sobre adenilato ciclasa, causando una reducción en los niveles celulares de AMP cíclico y, posteriormente, una disminución de la actividad de proteincinasa A. Esta pérdida del inhibidor de la actividad de proteincinasa A aumenta la actividad de los canales de potasio tipo A y conduce a una disminución general en los niveles celulares de potasio. Una ruta adicional de señalización por CB1 opera a través de la subunidad del receptor acoplado a proteína G, beta-gamma. CB2 es también un receptor acoplado a proteínas G y tiene 44% de similitud con CB1.
CB2 funciona de manera similar a CB1, inhibiendo la adenilatociclasa y activando MAP sinasas. Además, la activación de CB2 puede causar un aumento transitorio en los niveles del calcio intracelular a través de fosfolipasa C. CB2, que también se ha denominado receptor cannabinoide periférico, es conocido principalmente por su expresión en las células inmunes. CB2 también se expresa en varios otros tipos de células, incluyendo condrocitos, osteocitos, fibroblastos, sinoviocitos similares a fibroblastos y ganglios dorsales de la raíz. Además de los ganglios de la raíz dorsal, CB2 se expresa en células de la microglia, pero hasta qué punto CB2 se expresa en el sistema nervioso humano es aún controvertido. Aunque hay un fuerte consenso de que CB1 y CB2 son los dos receptores cannabinoides principales, la identidad de otros receptores del sistema endocannabinoide todavía es debatida. Se han sugerido varios candidatos como receptores cannabinoides adicionales, entre otros TRPV1, que es activado en respuesta a estímulos nocivos como la capsaicina. En consecuencia, TRPV1 se expresa principalmente en el axón de la fibra C y en las neuronas sensoriales A-delta. Aunque hay evidencia de que TRPV1 es expresado por sinoviocitos tipo fibroblastos y condrocitos, que sugiere que el papel de este receptor se extiende más allá del sistema nervioso. Varios cannabinoides, incluidos AEA, cannabidiol y cannabigerol, tienen efectos agonistas sobre TRPV1, lo que sugiere una asociación entre TRPV1 y el sistema endocannabinoide. GPR55 se menciona por algunos investigadores como candidato a receptor CB3. GPR55 se describió por primera vez como un receptor huérfano acoplado a la proteína G, con evidencia de su expresión en el sistema nervioso central, en el sistema inmune y en el gastrointestinal, así como en tejidos articulares. La asociación entre GPR55 y el sistema endocannabinoide es controvertido debido a datos contradictorios sobre la capacidad de los cannabinoides para activar o antagonizar este receptor. Por último, PPAR-alfa se expresa en condrocitos y osteocitos humanos. Una asociación entre PPAR-alfa y el sistema endocannabinoide está corroborado por la evidencia de que PPAR-alfa es estimulado por varios cannabinoides, incluyendo el AEA, el fitocannabinoide de THC y el cannabinoide sintético Win55-212,2-mesilato. Mientras que delta-9-tetrahidrocannabinol o THC se considera el componente psicoactivo de cannabis sativa debido a su alta afinidad y efecto agonista parcial sobre CB1, el cannabidiol es el principal componente fitocannabinoide no psicoactivo de cannabis sativa y se caracteriza por una afinidad relativamente baja por el receptor cannabinoide. El cannabidiol parece actuar como un antagonista parcial CB1 y un agonista inverso débil de CB2, aunque algunos datos sugieren que el cannabidiol puede activar CB1 y CB2 indirectamente al aumentar los niveles de AEA y 2-AG. Se cree que la combinación de tetrahidrocannabinol y cannabidiol tiene un efecto sinérgico en el que posiblemente otros fitocannabinoides participen. Esta sinergia dio origen a la teoría del efecto de séquito, que enfatiza los beneficios del consumo de cannabis sobre el uso de cannabinoides sintéticos. Otros componentes del cannabis que podrían contribuir a este efecto de séquito al actuar en sinergia con tetrahidrocannabinol son los terpenoides y los flavonoides. Los terpenoides, que comparten un precursor común con los fitocannabinoides, dan al cannabis su aroma distintivo, pero también son conocidos por inducir efectos medicinales antiinflamatorios, así como efectos moduladores sobre tetrahidrocannabinol. Las hojas de cannabis consisten en menos de 1% de flavonoides, como apigeína y quercetina, siendo los principales flavonoides encontrados en el cannabis. Algunos de estos flavonoides podrían tener propiedades antiartríticas. Sin contar los suplementos cannabinoides disponibles en el mercado, actualmente se encuentran aprobados 3 productos cannabinoides para su uso médico a nivel global. Estos productos pueden ser clasificados como cannabinoides sintéticos y fitocannabinoides. Nabiximols es el único de los 3 medicamentos que consiste en tetrahidrocannabinol natural y cannabidiol extraído del cannabis. Las otras 2 drogas son dronabinol, que es tetrahidrocannabinol sintético, y nabilona, un cannabinoide sintético parecido a tetrahidrocannabinol.
La mayoría de los cannabinoides comparten similitudes, pero los cannabinoides sintéticos usados y abusados con fines recreativos tienden a ser muy potentes, potencialmente tanto como 85 veces más potentes que el tetrahidrocannabinol. Sin embargo, la mayoría de los datos disponibles sobre los efectos adversos de los cannabinoides no hacen esta distinción, ya que se relacionan con todos los cannabinoides independientemente de su composición y dosificación. Otro tema de debate es la posibilidad de diferencias inherentes entre usuarios medicinales y usuarios recreacionales, lo que podría aportar algo de confusión. A la luz de la escasez de datos, la discusión sobre los efectos adversos que ofrezco a continuación no hace una distinción clara entre cannabinoides sintéticos y fitocannabinoides. La mayoría de los eventos adversos asociados al uso de cannabinoides van de leves a moderados. Los efectos adversos comunes de los cannabinoides incluyen mareos, náusea, boca seca, taquicardia y agitación. Los efectos adversos raros incluyen complicaciones importantes como eventos cardiovasculares, lesiones renales agudas, convulsiones y algunos trastornos psiquiátricos. Muchos estudios han explorado el efecto de los cannabinoides sobre el sistema nervioso. Muchos efectos adversos se han atribuido al consumo de cannabinoides, aunque el grado de evidencia solo llega a moderado hasta el momento e indica que el consumo de cannabis puede causar deterioro agudo del aprendizaje, atención y memoria. Evidencia sobre los efectos a largo plazo de los cannabinoides sobre el sistema nervioso es menor en cuanto a conclusiones, ya que solo hay evidencia limitada que sugiere que el aprendizaje, las habilidades de atención y la memoria disminuyen después de periodos sostenidos de abstinencia del cannabis. Se han descrito incluso cambios anatómicos a nivel del sistema nervioso central. El consumo crónico de cannabis puede alterar la estructura del cerebelo, la corteza temporal y la corteza frontal. También hay evidencia de que el consumo crónico del cannabis podría conducir a una reducción en el tamaño del hipocampo. Se ha postulado que el cannabis ejerce un efecto diferente y posiblemente más peligroso en adolescentes que en adultos, porque la plasticidad y el desarrollo continuo del cerebro durante la adolescencia se ve modificada, conduciendo a estudios que describen un rendimiento pobre de los adolescentes que usan derivados de cannabis en pruebas cognitivas, deficiencias en la memoria, atención, inhibición y fluidez verbal. Además, el consumo de cannabis durante la adolescencia se ha asociado con una disminución en el cociente intelectual de hasta 8 puntos. Una de las principales preocupaciones con respecto al consumo de cannabis es que podría desencadenar psicosis o esquizofrenia. De hecho, una cantidad sustancial de evidencia apoya la asociación entre cannabinoides y el desarrollo de psicosis y esquizofrenia. Otros trastornos menos asociados con el uso de cannabinoides son un ligero aumento en el riesgo de depresión. Un nivel moderado de evidencia también sugiere una mayor incidencia de ideación suicida, intentos suicidas, suicidio y ansiedad social entre los usuarios de cannabinoides. Aunque solo un 10% de los usuarios de cannabis desarrollan dependencia, los factores de riesgo para desarrollar dependencia a los cannabinoides son numerosos, con evidencia sustancial que respalda un mayor riesgo de adicción entre los hombres que fuman cigarrillos y entre los jóvenes consumidores de cannabis. Otro factor que se ha asociado con un aumento en el riesgo de dependencia al cannabis incluye al trastorno depresivo y también el género masculino y el uso combinado de cannabinoides con otras drogas. El infarto agudo del miocardio y los accidentes cerebrovasculares isquémicos son algunos de los efectos adversos del consumo de cannabinoides. La asociación entre el consumo de cannabis y eventos cardiovasculares están respaldados por evidencia pobre y limitada. La taquicardia, sin embargo, es uno de los efectos adversos más comunes del uso de cannabinoides sintéticos. El desarrollo de síntomas respiratorios por el uso de cannabis se relaciona principalmente con quienes la fuman. Evidencia sustancial apoya una asociación a largo plazo entre fumar cannabis y síntomas respiratorios tales como sibilancias y expectoración matutina, así como episodios frecuentes de bronquitis y bronquitis crónica, sin existir una asociación con cáncer de pulmón. Los datos sobre las consecuencias de la exposición prenatal a los cannabinoides son bastante escasos y el análisis de tales datos se ve obstaculizado por varios factores confusores, como es el uso de múltiples drogas. Además, las diferencias, como participar en ciertos estilos de vida, acceso a los servicios de salud y educación sobre el uso de drogas ilegales entre mujeres que eligen usar o no cannabinoides durante el embarazo, podría influir sobre los desenlaces futuros, como delincuencia infantil o el abuso de sustancias.
Por lo tanto, los datos disponibles actualmente son insuficientes para concluir si existe una relación entre la exposición prenatal al cannabis y los desenlaces a futuro. Sin embargo, la evidencia sustancial que corrobora una asociación entre el consumo de cannabinoides durante el embarazo y el bajo peso al nacer en recién nacidos no deja lugar a dudas. No existen datos disponibles, o estos tienden a ser insuficientes, para respaldar o refutar la asociación entre el cannabis y la muerte por sobredosis. También hace falta pruebas con respecto a cualquier asociación entre el consumo de cannabis y la mortalidad por cualquier causa. La implementación de la terapia con cannabinoides debe tener en cuenta las posibles interacciones con otras drogas. Se presume que el cannabis induce a el sistema de citocromos CYP1A2 y actúa como sustrato de CYP3A4, CYP12C9 y CYP12C19. Hasta ahora se han explorado las interacciones de los cannabinoides con antipirina, clobazam, indinavir, teofilina, clorpromazina, etanol y diversos opioides. La interacción entre el cannabis y el etanol es de particular importancia debido a la asociación entre el consumo de cannabis y el abuso del alcohol, y la evidencia en este sentido es de grado moderado. La combinación de cannabis y etanol demostró que aumenta la concentración de tetrahidrocannabilón en plasma. La combinación y las interacciones con otras drogas son también postuladas para ser medidas por un mecanismo común de degradación del citocromo. Dos reportes de caso, uno en un paciente que usó cannabis concomitantemente con sildenafil y murió a causa de un infarto, y otro que usó warfarina con un INR normal y murió por complicaciones de sangrado tubo digestivo, son ejemplos de que las interacciones medicamentosas con cannabis no deben ser tomadas a la ligera. Debido a que CB2 se distribuye ampliamente en células del sistema inmune, se supone que los cannabinoides poseen rasgos inmunomoduladores. A continuación hablaré de los principales efectos inmunomoduladores de los cannabinoides, incluidas la producción de citocinas, apoptosis, proliferación y diferenciación celular y la participación de otras células, además de las del sistema inmune, fibroblastos, condrocitos y células sinoviales, en la progresión de ciertas enfermedades reumáticas. La expresión de proteínas y RNA mensajero de AEA, 2AG, CB1 y CB2 se encontraron en el tejido sinovial obtenido de 13 pacientes con artritis reumatoide sometidos a artroplastía, mientras que el tejido sinovial obtenido de voluntarios sanos fue negativo para AEA y 2AG. Además, la estimulación de los sinoviocitos tipo fibroblasto de pacientes con artritis reumatoide con el cannabinoide sintético HU210, un agonista de CB1 y CB2, dio como resultado la fosforilación de ERK1 y ERK2, que fue bloqueado por la exposición de las células al antagonista de CB1 SR141716. En un estudio separado de tejido sinovial de pacientes con artritis reumatoide que midió la producción de interleucina 6 y la quimiosina interleucina 8 por estimulación en las células sinoviales, se encontró que estas respectivamente fueron atenuadas por bajas concentraciones de Win55-212,2-mesilato y mostraron una inhibición dependiente de CB2 en la producción de IL-6 y de IL-8 a altas concentraciones de Win55-mesilato. En general, la exposición de modelos murinos a cannabidiol o los agonistas de CB2 JWH133 o HU308 redujeron la gravedad de la artritis, la infiltración celular inflamatoria, la destrucción ósea, la producción de IgG1 anticolágeno tipo 2, la producción de interferón gamma y la liberación del factor de necrosis tumoral. El uso de cannabinoides para el tratamiento del dolor asociado con la artritis reumatoide se ha medido en un solo ensayo clínico. En este, 58 pacientes con artritis reumatoide se asignaron para recibir nabiximol o placebo. En comparación con placebo, los pacientes tratados con nabiximol mostraron una disminución del dolor tanto al moverse y en reposo junto con una mejor calidad del sueño. El sistema endocannabinoide ha sido implicado como un objetivo potencial para la terapia de la osteoartritis. Tanto CB1 como CB2 se expresan en la sinovial de pacientes con osteoartritis. Además, el líquido sinovial derivado de los pacientes con OA contiene 2AG y AEA, mientras que estos endocannabinoides no se detectaron en la sinovial de voluntarios sanos. De acuerdo con estos hallazgos, CB1 y CB2 se expresan en condrocitos de pacientes con osteoartritis. La perspectiva de la terapia con cannabinoides para la osteoartritis fue confirmada por los resultados de un modelo de OA inducida quirúrgicamente por desestabilización del menisco medial en ratones tratados
con el agonista de CB2-HU308, presentando estos una enfermedad más leve que los ratones tratados con vehículo. Correspondientemente, los ratones con deficiencias de CB2 exhibieron una forma más severa de OA que los ratones wild type. La actividad de la desintegrina y metaloproteinasa, ADAMS4, un presunto participante de la ruptura del cartílago en OA, fue reducida después de la exposición de los condrocitos a Win55-mesilato. Este también condujo a una producción reducida de óxido nítrico en condrocitos bovinos. Un solo ensayo clínico ha explorado la eficacia de los cannabinoides en el manejo del dolor por osteoartritis. En este, 74 pacientes con OA recibieron una de dos intervenciones principales, cada una de las cuales se evaluó en relación con el tratamiento con placebo. Un cannabinoide llamado PF04457-845 se usó en un grupo, naproxeno o algún otro antiinflamatorio no esteroideo se usó en el otro. Sin embargo, el ensayo fue descontinuado por falta de eficacia. A pesar de una reducción declarada en la actividad de FA de más del 96% en el grupo de tratamiento con PF044-57-845, no hubo un efecto sobre el dolor en comparación con el placebo, mientras que el naproxeno redujo las puntuaciones de dolor significativamente. En contraste con estos resultados, los niveles de 2-AG medidos como expresión de los genes que codifican para CB1 y CB2 fueron mayores en plasma derivado de pacientes con OA que en el plasma de individuos sanos. Además, entre pacientes con OA, los niveles de 2-AG correlacionaron positivamente con dolor de rodilla y con ansiedad y puntajes de escala de depresión y negativamente con el rendimiento de la memoria. Se ha demostrado que los receptores CB1 y CB2 modulan en los pacientes con esclerodermia en varios modelos murinos. La activación de CB1 parece exacerbar la fibrosis y los ratones con deficiencias de CB1 exhiben disminución del engrosamiento dérmico, del contenido de hidroxiprolina y de miofibroblastos en respuesta a la bleomicina que induce fibrosis cutánea en el modelo murino de escleroderma. A diferencia de CB1, CB2 podría proteger contra escleroderma. Los ratones deficientes en CB2 inyectados con bleomicina exhibieron un aumento del grosor dérmico y una mayor cuenta leucocitaria en lesiones cutáneas, mientras que en ratones wild type el tratamiento con el agonista de CB2 JWH133 redujo el infiltrado leucocitario y el engrosamiento dérmico. Resultados similares se han obtenido en ratones tratados con BCE004, que es un doble agonista de PPAR y de CB2. En un modelo murino diferente, que usaba hipoclorito para inducir fibrosis, JHW133 impidió el desarrollo de fibrosis de la piel y del pulmón y se asoció a niveles reducidos en anticuerpos anti-topoisomerasa. Y también una reducción en la proliferación de los fibroblastos. El análisis de la piel humana obtenido en pacientes con escleroderma por biopsia indica la sobreexpresión de CB1 y CB2 en fibroblastos de estos pacientes en comparación con fibroblastos de la piel sana. Además, el tratamiento de los fibroblastos con Win55-mesilato muestra una disminución en el depósito de matriz extracelular y la resistencia de los miofibroblastos a la apoptosis. En la fibromialgia, ante la ausencia de un tratamiento adecuado, se utiliza cannabis comúnmente para sus propiedades analgésicas, siendo un candidato natural para su tratamiento. Por ello, el uso medicinal de cannabis para la fibromialgia está aprobado en varios países. Hasta la fecha, todos los ensayos clínicos que exploran la efectividad de los cannabinoides como terapia para la fibromialgia han usado nabilona. Una revisión Cochrane que revisó 2 ensayos mostró resultados prometedores. Uno de los ensayos demostró que la nabilona efectivamente reduce la ansiedad y el dolor, y el otro ensayo mostró que la nabilona fue superior a la amitriptilina en la resolución de los trastornos del sueño, aunque sin mejoría en la calidad de vida, el estado de ánimo o el dolor. Sin embargo, la muestra fue pequeña y la duración del estudio fue corta en ambos casos, y esto impidió llegar a conclusiones imparciales. Por lo tanto, esta revisión Cochrane no apoyó el tratamiento con cannabinoides para la fibromialgia. Otro estudio observacional que no cumplió los criterios de inclusión para la revisión Cochrane incluyó a 28 pacientes con fibromialgia que eran usuarios de cannabis y 28 pacientes con fibromialgia que no lo eran. Se evaluaron sus síntomas antes y después de la autoadministración de cannabis, demostrando que los consumidores de cannabis tuvieron reducciones en los índices de dolor y en la rigidez y un aumento en la relajación
acompañados de un aumento en la somnolencia, en los sentimientos de bienestar y en el componente de salud mental del SF36 2 horas después de haber consumido cannabis. Cannabis medicinal representa para el reumatólogo un desafío ante el incremento en la demanda de alternativas terapéuticas por parte de los pacientes. Alrededor del 75% de los reumatólogos encuestados en un estudio estadounidense todavía muestran una falta de confianza respecto al tratamiento con cannabinoides y por lo tanto se abstienen de recomendarlo. Hasta la fecha, los ensayos clínicos realizados en AR, OA y fibromialgia se caracterizan por tamaños mostrales pequeños e inconsistencias en los hallazgos que previenen la formulación de conclusiones y recomendaciones. Además, parece existir una brecha entre los alentadores resultados logrados en modelos animales y los resultados no concluyentes de estudios clínicos en humanos. Esta contradicción podría plantear la cuestión de si los modelos animales son adecuados para la investigación de cannabinoides y si los efectos atribuidos al cannabis surgen del efecto séquito, independientemente de lo prometedor de los hallazgos preclínicos. Los datos clínicos actuales simplemente no son suficientes para sacar conclusiones. Por lo tanto, los médicos aún no deben recomendar rutinariamente el uso de cannabinoides para el tratamiento de las enfermedades reumáticas. Sin embargo, en adultos con enfermedades reumáticas, especialmente aquellos con fibromialgia, el tratamiento con cannabinoides podría empezar a considerarse para casos específicos. La creciente legalización de los derivados de cannabis enfatiza la necesidad de más investigación clínica que debe incluir ensayos a gran escala. Adicionalmente, a la luz de los resultados preclínicos prometedores, la investigación debe extenderse a otras enfermedades reumáticas. Como siempre, sus comentarios y retroalimentación son bienvenidos en tucua.podbean.com y les pido amablemente dejen su calificación para el podcast en iTunes. Tucua se encuentra disponible en Spotify o a través de su gestor de podcasts favoritos. Gracias por escuchar y hasta el siguiente episodio.